Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estás revisando este material en la plataforma de Educatic o YouTube. Esta es la segunda sesión de imagen y discurso audiovisual del semestre 2021-2 para estudiantes de Ciencias de la Comunicación de ya cuarto semestre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Pues bien, esta es la segunda sesión. Como verán, todas las sesiones están siendo videograbadas. Por eso les hago el llamado a todos aquellos que por algún motivo no quieran hacer su imagen para el registro de la grabación para revisión posterior, pues obviamente pues pueden apagar su cámara, ¿no? Sin embargo, esto no resta que tengan que participar en la sesión, ¿no? Bueno, también como comentario, se me pasó decirlo la sesión anterior, también vale la pena que para registrar la asistencia pongan en el chat su nombre completo para ir registrando su asistencia, ¿no? Bueno, sin más, pues bueno, hemos llegado, pues bueno, a este arranque formalmente del curso. Ya veíamos algunos elementos técnicos, metodológicos, la clase anterior para el abordaje de los elementos para estudiar en este curso de imagen y discurso audiovisual. Y bueno, pues en este sentido, pues llegamos a la primera parte, a la primera unidad, que es la filosofía de la imagen, que es un campo introductorio para meternos al fenómeno discutible de la imagen, ¿no? Entre los conceptos, categorías, elementos, áreas que estudian este aspecto que tiene que ver con el pensamiento, con el arte, con la comunicación, etcétera, ¿no? Que esto que le llamamos imagen. Entonces, pues bueno, el día de hoy, pues bueno, ustedes habrán revisado la introducción del texto de Fernando Zamora, que realmente es un gran texto recopilatorio de lo que será este libro. Bueno, no, por obviamente razones del tiempo que tenemos en este curso, pues bueno, no revisaremos ya más allá de este texto introductorio, pero iremos viendo otras lecturas que más o menos coadyuven a esta discusión que tiene que ver con la filosofía de la imagen. Pero si se darán cuenta, es un texto que tiene que ver mucho con la índole de las problemáticas filosóficas, que de alguna manera por ahí convergieron ahí algunas cosas, o indicativos, ¿no? De cuestiones empiristas, trascendentales, ¿no? Incluso hermenéuticas, ¿no? Bueno, un poco el autor se jacta un poco de la parte semiótica, ¿no? Pero pues bueno, oye, he preparado una revisión muy rápida de lo que es el campo de la imagen y las ciencias de la imagen para darle un peso sobre todo a la parte de filosofía de la imagen. De alguna manera ustedes me podrán interrumpir, si alguno de ustedes tiene algún comentario que hacerlo, pues adelante, ¿no? Aquí es más, es una colaboración entre ambos, entre ustedes, ¿no? Y un servidor. Entonces, pues bueno, voy a compartir pantalla, ¿no? Para que veamos lo que sería esta primera presentación, que realmente es un complemento, realmente, pues realmente no está así totalmente dirigida en tanto todo el texto del autor que ustedes revisaron, sino que tiene una más inclusión de diversos aspectos que me interesa que de alguna manera vayamos viendo, ¿no? Sobre todo porque de alguna manera esta área es un tanto compleja, ¿no? Y un tanto abierta, ¿no? Para muchos será el recordatorio de algunos elementos que vieron el semestre pasado, sobre todo en la discusión entre hermenéutica y semiótica. Y pues bueno, entonces, bueno, vamos acá de lleno a ver, bueno, los objetivos de esta sesión será dar a conocer la complejidad del área del estudio de la imagen, comprender la relación entre lenguaje e imagen y determinar el área de la filosofía de la imagen, ¿no? Eh, un problema que ustedes estuve ya revisando algunos de los trabajos por ahí, ¿no? Algunos cuantos, ¿no? Algunos le dieron al clavo, ¿no? Con esta complejidad de definir el concepto de imagen, ¿no? Yo por aquí solamente agarro dos conceptos, ¿no? Como alguna base, ¿no? Determinada, ¿no?
Decía un profesor mío que hablar de etimologías luego es como nada más hacer un poco más paja a lo que es a un texto, ¿no? Pero a mí me sirve de mucho luego hacer la reflexión etimológica, ¿no? Filológica en términos en dónde se va abriendo el campo conceptual, ¿no? O categórico, ¿no? Ustedes ya vieron que hay una diversidad de clasificaciones, de categorías sobre el campo de la imagen, ¿no? Y bueno, pues yo tomo de Mircea Eliade, de su texto de imágenes y símbolos, este concepto que retoma, ¿no? Imagen tiene su origen en el latín imago inis, que significa una representación o un retrato, y etimológicamente imaginación es solidaria de imago, representación, imitación, de imitar, reproducir. Bueno, a este sentido etimológico, me gusta volver esta definición que tiene que ver con representar o la representación, que son tres partículas, ¿no? Si las analizamos, re, ¿no? Es como un prefijo re, ¿no? Para atisbar lo que es una reiteración, para es estar delante de algo, ¿no? Y sentar converge entre las palabras sentido y pensamiento, ¿no? O sensus, que es sensación, ¿no? Entonces, también converge la palabra de presentar, ¿no? La palabra más fácil de entender, ¿no? Que puede tener dos sentidos, ¿no? Presentar y presentarius, ¿no? En el momento, en el acto, ¿no? Y presens, ¿no? Algo que sucede, ¿no? Y la representación puede ser un volver atrás y reiterar algo delante de un sentido, una sensación o un pensamiento. Entonces tenemos estas tres partículas que de alguna manera nos determinan, ¿no? Que hay una cuestión como determinada como de objeto, ¿no? Y una cuestión considerada por así mental, ¿no? Una condición que a lo mejor nos podemos determinar cuando vemos, por ejemplo, un cartel, ¿no? Que decimos, miren, ahí está una imagen, ¿no? Cuando estoy delante de ese objeto visual, ¿no? De alguna manera me recuerda, ¿no? Mi bagaje de elementos categóricos para significarlo, ¿no? Pero al mismo tiene, converge con la representación mental que yo tengo en la cabeza que hace clic con los objetos de la realidad, ¿no? Entonces, vamos a diversificar que, bueno, esta determinación entre la sensación y el pensamiento va a ser de índole filosófica, ¿no? Entonces, de alguna manera va a estar presente en lo que será el, la dimensión categórica filosófica que vamos a ir vislumbrando con lo que es la realidad y la filosofía de la imagen, ¿no? Aquí en esta preocupación, bueno, vamos a ir viendo que para muchos de ustedes va a ser un recordatorio también de a lo mejor elementos de semiótica, pero que van convergiendo precisamente con este fenómeno que tiene que ver con cómo significamos la realidad, cómo le ponemos con palabras a algo que estamos viendo, ¿no? Pero eso que estamos viendo y que le ponemos palabras, ¿no? Hay unas unidades intangibles que están en nuestra mente, ¿no? Y hay una relación bionívoca entre sujeto y objeto. Entonces, en este sentido vamos a ir determinando, ¿no? O buscando, ¿no? En el sentido de la historia de la filosofía, más o menos cómo esto se ha retomado, ¿no? Vamos a ir viendo primero a los presocráticos, ¿no? Que de alguna manera son varias doctrinas, ¿no? Por ejemplo, el hilozoísmo trataba de determinar cuál era el principio de lo que estaba constituido todo, ¿no? Hay tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, ¿no? Que si era el agua, el aire o algo indefinido como el apeirón. Entonces esa fue una escuela, ¿no? Luego viene el eleatismo, ¿no? El máximo representante Zenón de Elea, ¿no? En donde, por ejemplo, va determinando, por ejemplo, esta parábola que es en donde explica quién ganaría entre una carrera entre una tortuga y Aquiles, ¿no? Y entonces lo que comienza a dimensionar es que el tiempo tiene una apertura relativa, ¿no? Entonces que
Para los que no conozcan, pues bueno, esta historia, ¿no? Que cuenta, ¿no? Si una tortuga comienza a caminar y le damos 1 hora de tiempo para que después arranque Aquiles, ¿no? La tortuga, pues cada metro que avanza Aquiles, la tortuga avanza 1 centímetro. Entonces hay un momento en que en ese momento en que dilatamos o expandimos lo que sería 1 centímetro en tiempo y espacio, ¿no? Hay un momento en que jamás cruza a Aquiles, nunca le gana a la tortuga, ¿no? Entonces, así como cuando ustedes están editando, por ejemplo, en algún programa de edición de video, expanden un segundo y lo vuelven varios segundos, ¿no? Entonces, todo es relativo, ¿no? El eleatismo significa esa relatividad con la cual lo indefinido, ¿no? Realmente es intangible, ¿no? También tenemos lo que sería el transformismo de Heráclito, ¿no? En donde la vida es cambio, ¿no? Entonces también ahí la esencia de la vida o de la realidad es transformación. Uno nunca se baña con la misma agua en un río. Entonces ahí viene toda esta metáfora, ¿no? El dualismo de Anaxágoras, por ejemplo, plantea una dualidad entre espíritu y materia, ¿no? Que bueno, el ilozoísmo tiene que ver con la forma, ¿no? Y de la materia también, ¿no? Pero esta es una dualidad en el dualismo de Anaxágoras, ¿no? Donde hay el nous, ¿no? Que es la esencia fundamental que nos compone a todos, y la materia, el il. Luego viene lo que sería el eclecticismo, ¿no? Donde el nous, ¿no? Se mezcla, ¿no? Con como inteligencia y espíritu para ver el arjé o el principio indefinido donde está determinada la realidad, ¿no? Luego está el pluralismo, que son los 4 elementos, ¿no? Y que en realidad son 5, ¿no? Que tiene que ver el amor y el odio para su unión o su separación. Luego viene el atomismo de Leucipo, Demócrito y Epicuro, en donde la materia tiene un sentido material, ¿no? Es el materialismo clásico, donde la materia se le da fe de una existencia por sí misma, ¿no? Y no es contactada realmente por el ser, ¿no? O sea, y ahí viene toda la dimensión de la materia y lo que entendemos por el átomo, ¿no? Y luego está la escuela matemática de Pitágoras, ¿no? El pitagorismo, donde lo que dice es que la esencia son números, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, conforme se van conformando todas estas estructuras de determinar qué es lo que compone a la realidad, vamos viendo que ese va a ser el principio que va a determinar posteriormente Platón y Sócrates, ¿no? Con lo que es el proceso de doxa y episteme, con lo que es la idea del alma, ¿no? Lo que es el nous, ¿no? Entonces, lo que nos compone en sí mismo, ¿no? Dice, somos ideas, ¿no? Y nosotros en realidad somos representaciones de esas ideas. O sea, nosotros somos copias de esas ideas, ¿no? O sea, materialmente estamos vinculados con una esencia de las cosas, ¿no? Entonces ahí viene como esta composición mental de las cosas. Incluso por ahí se decía que, bueno, ahí en la República, que pues dentro de este planteamiento platónico, Sócrates discriminaba mucho a los artistas porque el aspecto de la mímesis o de la copia de las cosas desdibujaba la idea misma, ¿no? Por ejemplo, alguien que pintaba, ¿no? Por ejemplo, una silla, ¿no? Entonces dice, es copia de un objeto que es una silla, ¿no? Y la silla a su vez es copia de una idea. Entonces es como tener muy desdibujada la realidad por sí misma. Entonces, en este sentido, el proceso indicativo del idealismo platónico se va vislumbrando en que debemos dejar cierto tipo de creencias en la doxa, ¿no? Que es en este proceso que también se alude en la caverna, en la alegoría de la caverna, ¿no? Donde un hombre sale a la luz y ve la realidad de una manera distinta, ¿no? Pero de alguna manera, pues siempre vamos a estar en una especie de caverna. Cada vez que nosotros vamos aprendiendo algo, queremos aprender más la esencia de las cosas. Entonces ahí, en ese sentido, también converge lo que es la dimensión
naturalista del lenguaje que tiene que ver con el cratilo, ¿no? Eso a lo mejor ya lo revisaron el semestre pasado, ¿no? Con que, por ejemplo, las palabras por sí mismas evocan la realidad, ¿no? Por así decirlo, en el sentido bíblico, ¿no? La luz, y entonces la luz existe, ¿no? Cuando en el momento de nombrarla, ¿no? Entonces aquí viene este diálogo del el crátilo, donde de alguna manera se privilegia esta idea naturalista del lenguaje, en que las cosas por sí mismas tienes en su esencia el contenido, ¿no? Entonces ahí como que el contenido hacia la palabra, ¿no? En contraposición, Aristóteles pues va a determinar que, bueno, el símbolon, la palabra, ¿no? Está determinada por convenciones, ¿no? Es un signo arbitrario, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, la lógica de Aristóteles va contraponiendo muchos elementos a la visión platónica, debido a que en el conocimiento mismo la composición de categorías nos ayuda más o menos a determinar cómo es la composición de las representaciones a través del mundo del lenguaje, de categorías verbales. A través de las categorías verbales representamos el mundo, ¿no? Y de alguna manera queda constituido esa parte, ¿no? Hay otros estudios, ¿no? Bueno, por ejemplo, en la metafísica, donde de alguna manera todo esto converge con el proceso de conocimiento. Entonces, cada vez que conocemos algo, nace como una especie de semilla, ¿no? Aquí viene lo que son los actos y las potencias, en donde se va determinando, ¿no? Esta dualidad, ¿no? Donde, por ejemplo, algo que te dicen como signo puede desdibujarse en algo que tú interpretes, ¿no? Y entonces aquí es donde se plantea la dimensión del periermeneas, ¿no? De que hay una determinación más o menos interpretativa en un carácter más o menos relativamente lógico, ¿no? De acuerdo al sentido de las palabras, yo voy a darle el sentido que tú me estás tratando de decir, ¿no? Bueno, luego está los estoicos, que bueno, tienen una recuperación de la lógica retórica y una visión dialéctica del signo, entre otros elementos, ¿no? En donde, pues bueno, ahí estaban los semainón, lectón, semainómenon, etcétera, ¿no? Que es estos modelos triádicos, pero que en sí mismo ellos determinan que el objeto de estudio de la representación es el objeto de estudio de la lógica. Entonces, cada vez que se estudia algo que es algo representativo, estaría ahí la lógica más o menos para determinar cuál es la conformación entre la forma y su sentido, ¿no? En dónde va a estar dirigida esa significación. El epicureísmo, ¿no? Que pues, bueno, también es una dimensión en donde se plantea la imagen, ¿no? Entre el conocimiento con la sensación como método de confirmación. Aquí de alguna manera son planteamientos, ¿no? Donde de alguna manera, por ejemplo, se comprende la realidad a través de las ausencias, ¿no? Por ejemplo, ahí el hedonismo y a lo mejor es un planteamiento para plantear de que a veces somos nada, ¿no? Entonces, en esa dimensión nos vamos, se planteaba, por ejemplo, bueno, ¿qué es lo que nos espera después de la vida? ¿No? Pues el Hades, ¿no? Entonces, hay que conocer a través de la realidad cómo explotar, ¿no? Nuestra sensación corpórea, ¿no? En el mundo terreno, ¿no? Dado que, pues bueno, esta convicción de que la imagen se da a través del conocimiento, entre más conozcamos a través de las experiencias, pues bueno, más se da esto, ¿no? Bueno, luego la filosofía medieval, ¿no? Que se divide en toda esta parte patrística, la escolástica, ¿no? La primera escolástica, ¿no? Y bueno, la parte escolástica tardía, que ya va con Occam, ¿no? En general, que en realidad esta es la división filosófica, pero bueno, de esto nos vamos a enfocar simplemente a dos autores, ¿no? Que es Agustín de Hipona, ¿no? Que estas reflexiones del signo, que a lo mejor ya vislumbraron el semestre pasado también, pero él dice: el signo en efecto es la cosa que, además de la especie, o sea, esa manera en que se vislumbra la imagen o la representación que introduce a los sentidos, hace llegar al pensamiento de otra cosa distinta, ¿no? O sea, la palabra en sí misma, por ejemplo, la palabra bíblica es una manera de representarnos cosas, ¿no?
representarnos una idea de Dios o una idea divina, ¿no? Es la manera en que se vislumbra, ¿no? Pero ahí tiene que ver mucho con la parte del significado y el signo, ¿no? O sea, la parte del significante y el signo. Entonces, posteriormente viene la visión de Tomás de Aquino, que es una visión escolástica, donde ahí tiene que ver mucho ya el nacimiento de las filosofías modernas, ¿no? Sobre todo con la dimensión empirista, ¿no? Porque de alguna manera Tomás de Aquino comienza a vislumbrar la parte de los sentidos internos y los sentidos externos que nos dan fe del conocimiento. Gracias a ellos podemos conocer. Si podemos conocer, entonces podemos tener representaciones. Si podemos tener representaciones, estas pueden ser estudiadas de acuerdo a la lógica, ¿no? Entonces es un avance, ¿no? Por ahí, bueno, digo, esto a veces lo manejaba en 5 sesiones, ¿no? Pero en el antiguo curso de teoría de la imagen. Pero, pues bueno, ya no menciono a Occam, ¿no? Que también Occam da un principio de la experiencia, ¿no? Que va en contra de los universales, ¿no? Que tiene que ver con la filosofía platónica, en donde a través solamente de la experiencia propia se puede tener un conocimiento fidedigno. De ahí viene la navaja de Occam de la explicación más sencilla tiende a ser la correcta, ¿no? Porque de alguna manera es que es más fácil comprender, ¿no? Que, por ejemplo, Jesucristo a lo mejor haya sido hijo del mundo normal, no fue un profeta, fue un filósofo o algo así, a decir que, bueno, tiene un carácter divino, ¿no? Entonces, bueno, eso le valió un poco la expulsión a Occam, ¿no? Entonces, que bueno, eso después, toda esta visión nominalista es la que después Nelson Goodman, para comprender en los lenguajes del arte, ¿no? Va a dimensionar mucho la experiencia artística, ¿no? Y esto tiene que ver con el acto de contemplación. Cuando estamos muchas veces viendo una obra pictórica, necesitamos un tiempo de reflexión. O sea, estamos viendo una pintura en el museo, necesitamos concentrarnos, ¿no? En los elementos que componen a las figuras visuales, ¿no? O los elementos para ver los detalles, ¿no? O qué es lo que me provoca, ¿no? Esa sensación y cómo a través de esas sensaciones de alguna manera tenemos que ir con nuestro bagaje mental, experimentado, inductivo, ¿no? Para decir, bueno, esa figura que veo tiene sentido porque tiene la forma y parecido a una figura humana, y esta figura humana está a lo mejor cargando un fusil, ¿no? Y a lo mejor estoy viendo el fusilamiento, ¿no? Como un fusilamiento de Goya, ¿no? Por ejemplo, una de sus pinturas, ¿no? Que están fusilando ahí a una persona. Y entonces, puedo decir, bueno, esas son las crueldades humanas, ¿no? Que por así decirlo están dimensionadas, ¿no? Eh, Luego pasamos a la era moderna, ¿no? Entonces aquí vamos a entender esta dialéctica entre entendimiento y experiencia, ¿no? Que por un lado, el entendimiento está vinculado más con el racionalismo, ¿no? Que Descartes planteaba cuál era el lugar físico del alma, ¿no? Que era en el cuerpo, ¿no? La glándula pineal, ¿no? Y dice que, pues bueno, de alguna manera las imágenes existen anteriormente, antes de ser experimentadas a través del pensamiento. Entonces, por eso esta idea del primero pienso y luego existo es que de alguna manera el entendimiento es que el que da sentido a las cosas que están allá afuera, ¿no? Lo que vemos allá afuera es que solamente está procesado a través de la mente, ¿no? Y aquí se inicia lo que es una paradoja de lo visual, si son interiores las cosas que estamos viendo, ¿no? Pues ¿dónde estarían internamente los ojos? Aquí viene un esquema, ¿no? De, por ejemplo, que retoma Fernando Zamora, ¿no? En su texto de filosofía de la imagen, en donde, por ejemplo, vemos un águila, ¿no? Y como a lo mejor idealmente, ¿no? Pensamos que hay un proceso interno en la mente, en el cerebro, ¿no? Que está copiando lo que estamos viendo, ¿no? O sea, entonces dice, ¿qué es lo que está primero? ¿Lo que estamos viendo hacia afuera o lo que da sentido en nuestra parte interna, ¿no? Y que podemos darle una categoría al final, por ejemplo, ahí dice, está viendo un águila, ¿no? El personaje, ¿no?
lo copia, viene todo este proceso a lo mejor de información, y entonces cuando tú le das palabras a ese sentido es como cuando lo que es nombrable puede ser digno de ser estudiado como una imagen, ¿no? Como una representación. De hecho, gran parte de lo que se hace aquí, por ejemplo, en las teorías de la imagen, ¿no? Es que, por ejemplo, si estás describiendo un cuadro pictórico, de alguna manera lo estás transformando simplemente o traduciendo en palabras. O sea, a un fenómeno que no es verbal, un fenómeno que es visual netamente, lo estás bajando a categorías verbales. Y de ahí viene esa paradoja, porque nuestro lenguaje franco, ¿no? Entre todos los lenguajes humanos, ¿no? O sea, puede haber lenguaje no verbal, silbidos, etcétera, ¿no? Mímica, etcétera. Otras formas de expresarnos, como por ejemplo la pintura, bla, bla, bla. El lenguaje por excelencia que se le privilegia es el de la palabra, ¿no? Y el lenguaje con la palabra es que cuando dices, voy a hacer una tesis sobre pintura, es que realmente vas a escribir sobre esa pintura, vas a atacar los fenómenos de composición visual, los vas a describir que hay punto, línea, forma, este, perspectiva, serie Fibonacci, etcétera, pero todo lo traduces en términos verbales, ¿no? Entonces viene esta dialéctica de la palabra, ¿no? Algo paradójico, ¿no? Pero es en la visión racionalista, ¿no? Es el momento en que le damos la categoría a las cosas en donde entonces surge la imagen, ¿no? Muy a diferencia de lo que será la escuela contraria, ¿no? Que es la escuela del empirismo, ¿no? Que es la escuela de los sentidos, por así decirlo, ¿no? Que se pregunta cuál es la verdad y el conocimiento de la realidad, ¿no? Entonces habla del contacto de la experiencia para fundamentar lo que es la parte sensible. O sea, de aquí tiene que ver mucho el juego con cómo experimentamos las cosas y que bueno, no es nuevo, ¿no? De alguna manera esta visión corpórea que ya determinaba Tomás de Aquino, con los sentidos, cómo extendemos nuestra sensación con el mundo, ¿no? Es la que nos da sentido a cómo le damos una verdad a las cosas. O sea, por ejemplo, en este proceso cognitivo, de alguna manera, por ejemplo, una cosa es que tengamos miedo al fuego, ¿no? Por entendimiento que nos digan, ¿no? Si tocas la mano al fuego, te vas a quemar y te va a doler. A otra manera de experimentarlo, que es poniendo la mano al fuego, entonces te quemas, ¿no? Entonces es una verdad experimentada, ¿no? Entonces aquí es una dialéctica, ¿no? Entre el empirismo y el racionalismo, ¿no? O sea, el que determina el entendimiento y el que determina la sensibilidad. Y aquí viene, pues bueno, los grandes, ¿no? John Locke, ¿no? Donde pues de algún sentido, principios aristotélicos tomistas que parten de los sentidos, ¿no? El conocimiento tiene sensación y percepción derivada de la experiencia, ¿no? Habla de ideas internas y externas al hablar del origen del conocimiento, ¿no? Esas ideas de alguna manera son representaciones, ¿no? Entonces, y la imaginación está de alguna manera subordinada a la cuestión de los sentidos. O sea, para que nosotros, si yo cierro los ojos y comienzo a proyectar, ¿no? Con la imaginación, por ejemplo, a decir, imagínate un parque, ¿no? Con venados, y con un bosque frondoso, etcétera. La imaginación está subordinada a cómo tu campo de experiencia ha determinado las formas para que en tu mente se aboquen estos elementos, ¿no? Entonces, de alguna manera, la sensación es básica para que sea dada la imaginación. Ese es el campo inductivo, ¿no? A diferencia del campo racionalista, que es primero el pensamiento categórico para darle sentido a qué es lo que pasó con la experiencia, ¿no? Hume es otro grande, ¿no? Que nos habla de esta condición de las impresiones, ¿no? Que son derivadas de la sensibilidad vía perceptiva. O sea, por ejemplo, si tú tienes una impresión a través de los ojos, ¿no? Entonces eso se va a guardar en tu pensamiento, ¿no? Entonces eso se da gracias a la memoria y la imaginación. Entonces las primeras impresiones son más fuertes y las segundas inferiores, porque de alguna manera cuando uno está recordando las cosas, a lo mejor ya no son tan vívidas conforme va pasando el tiempo o le vas aumentando cosas, ¿no?
en este sentido de cuál fue la impresión real, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona tiene un trauma, por ejemplo, ¿no? De que lo asaltan, ¿no? Y dices, es que me asaltaron, estaba caminando y pues, no me di cuenta, etcétera, me abordaron varios sujetos, etcétera, me bajaron el celular, bla, bla, bla. Y en el momento estás muy eufórico, ¿no? Entonces, de alguna manera es muy vívido ese elemento, ¿no? De la impresión. Y ya cuando lo estás relatando, como que dices, hasta dices, y el tipo era muy feo, etcétera, era horrible, etcétera, ¿no? Porque la imaginación como que va desdibujando eso, ¿no? Entonces, otro ejemplo es, por ejemplo, entre lo que es la poesía y lo que genera en la mente, ¿no? Por ejemplo, ahí implica mucho la retórica, ¿no? La retórica, por ejemplo, entre qué es lo que se dice literalmente de una poesía, ¿no? Y lo que a lo mejor los objetos reales que a lo mejor puede representar, a lo mejor puede ser una poesía muy, este, que habla sobre algunos aspectos, por ejemplo, con metáforas, por ejemplo, no sé, bueno, estoy tratando de recordar, bueno, que habla de la comida, etcétera, pero a lo mejor entre la representación que tiene, ¿no? Habla de la familiaridad con la que se armó esa comida, las imágenes de, por ejemplo, de una localidad, por ejemplo, cuando dices el caldo que hacía la abuelita, ¿no? Entonces, dices, por un lado puedes ver literalmente el caldo, ¿no? El caldo de Nord, ¿no? Suiza que te venden, ¿no? Pero cuando tú lo evocas, ¿no? Dices, no, pues tiene todo el cariño, todo el amor, cosas que no son representables en términos materialmente universales, sino que bueno, o sea, los aterrizas a través de elementos simbólicos, ¿no? Entonces, el calor de hogar, ¿no? Por ejemplo, tiene un sentido muy fraternal, o sea, es un concepto de humanidad, ¿no? Entonces, bueno, dice Hume, ¿no? Las percepciones simples o impresiones o ideas son tales que no admiten distinción ni separación. Y las percepciones complejas son al contrario, pueden dividirse en partes, aunque el color, sabor y olor particulares sean cualidades que estén unidas en esta manzana, por ejemplo, es fácil darse cuenta que no son lo mismo, sino que por lo menos son distinguibles unas de otras, ¿no? Por ejemplo, cuando mordemos una manzana, podemos distinguir la forma, ¿no? El sentido de cómo se inserta, por ejemplo, el jugo, ¿no? Cómo se inserta, por ejemplo, la cáscara, por ejemplo, entre los dientes, ¿no? Por ejemplo, el aroma, ¿no? Entonces, son varias impresiones complejas, ¿no? Entonces, las, eh, las ideas simples es simplemente decir la manzana, ¿no? Me estoy comiendo una manzana, ¿no? Pero cuando tú comienzas a subdividir, te das cuenta que es una representación compleja, ¿no? Y entonces a lo mejor hay una impresión de la idea del simplemente del sabor, del aroma, pues no sé, bueno, del sabor en sí mismo, ¿no? Entonces, pero eso todo tiene que ver con mucho con la experiencia, ¿no? O sea, la experiencia vivida es lo que nos permite diferenciar esto, ¿no? Em, bueno, dice, cuando cierro los ojos y pienso en mi habitación, las ideas que formo son representaciones exactas de las impresiones que he sentido. Tampoco existe circunstancia alguna entre unas que no se encuentren en las otras. Por ejemplo, o sea, yo cuando organizo, por ejemplo, la idea de un cuarto, ¿no? Si yo cierro los ojos, pues eso obviamente es a través de mi experiencia, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un ciego, ¿no? Un ciego que, por ejemplo, va tentando con la pared cómo va representando las cosas, ¿no? Cómo va asimilando la realidad a través de su experiencia, ¿no? Sus sensores le permiten determinar la forma, ¿no? Nosotros como estamos muy acostumbrados a lo visual, a veces ya no distinguimos nuestros otros sentidos. O sea, por ejemplo, cuando llegas a tu domicilio, ¿no? Y estás buscando entre el bolsillo o en el bolso, ¿no? Las llaves, ¿no? Lo estás determinando por formas, ¿no? Entonces, esas ideas, ¿no? De la llave, ¿no? De cómo tiene la forma la llave, el metal, etcétera, dices, esta es la llave, ¿no? Y no lo estás viendo, ¿no? Pero es a través de cómo tienes una representación exacta y compleja, por ejemplo, ya cuando la ves, ¿no? Pero la puedes dividir en la idea exacta del tacto, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto esto después va a ser muy, muy retomado con Sartre, incluso con Heidegger, ¿eh? Por eso les doy mucho
esta reflexión. Y bueno, llega Kant, ¿no? Y Kant es el que comienza a decir, bueno, ni siquiera hay que pensar en que uno es mayor que el otro. El entendimiento, la experiencia, en realidad están conformados en lo que es la razón, en la razón pura, ¿no? A través de un proceso sintético del conocimiento. ¿Qué es lo que determina, por ejemplo, que por ejemplo que veamos una realidad, todos veamos, por ejemplo, un árbol, ¿no? Y que dices, pues bueno, ¿quién es quien lo ve mejor, ¿no? Pues realmente todos estamos determinados más o menos por una posibilidad, ¿no? De experimentar el árbol visualmente, ¿no? En la medida que cada uno de nosotros puede, ¿no? Entonces, el objeto y el sujeto están mezclados por ahí. Entonces, es un sujeto cognoscente que hace que la representación sea viva, ¿no? Cuando yo estoy delante de un árbol, estoy representando mi recuerdo del árbol o mi concepción del árbol, ¿no? Pero esta puede ser diferente, por ejemplo, de una persona que nada más no haya visto el árbol en un libro. Cuando tiene la experimentación real con el árbol, el conocimiento se va a ensanchar, ¿no? Entonces, depende del sujeto y el objeto para que la representación funcione, ¿no? De ahí viene esa convergencia con el númeno, ¿no? Y el fenómeno. Entonces, de alguna manera, cuando, por ejemplo, planteamos, ¿no? O sea, piensa, por ejemplo, si el dolor existe o qué es lo que duele, ¿no? O sea, si yo me doy un pellizco en el brazo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que duele? O sea, ¿duele la parte que me pellizco o los elementos que en la mente me determinan que ahí está doliendo algo, ¿no? Entonces, eso también es lo que determina, por ejemplo, qué es lo que ve. O sea, ¿ven los ojos o la parte del cerebro o todo el concepto de ver? O sea, toda la categoría de ver. Entonces, ahí, si se dan cuenta, nos estamos acercando también a una de las máximas que retoma la semiótica pragmática, porque todo el campo abductivo, ¿no? Es un proceso de conocimiento en donde hay elementos básicos per se en el ser humano que determinan a priori, ¿no? O que necesitan dar hipótesis para que se comprueben esas cosas que estamos viendo. O sea, dices, eso es un árbol porque tiene las formas de un árbol, ¿no? Eh, luego puedes ir a tocarlo, ¿no? Pero el mismo hecho de verlo te da un carácter incluso de la cosmovisión de cómo entendemos el árbol, ¿no? En antropología pragmática, Kant determinaba muchas veces que de alguna manera también tenemos una cosmovisión compartida, ¿no? En interpretar las cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo les pido a pintar, por ejemplo, pinta una jirafa, ¿no? Más o menos hay un concepto determinado en cómo pintas la jirafa, ¿no? O sea, todas la pintan a lo mejor de lado, ¿no? Como las dos patas, ¿no? Y la cabeza ancha, ¿no? Pero, por ejemplo, a nadie se le ocurre, por ejemplo, o muy pocos se les ocurren, por ejemplo, un plano en contrapicada de la cabeza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y lo mismo pasa, ¿no? Por ejemplo, cuando pintas un perro o un caballo, ¿no? Como que siempre es como la misma estructura vista de lado, ¿no? Como que eso es lo que heredamos también en la manera gráfica de la cosmovisión visual. Entonces ahí es interesante porque nuestra parte inductiva comprenda también elementos deductivos compartidos, ¿no? Por la sociedad, ¿no? Entonces le determinamos este carácter del fenómeno a través de cómo vamos viendo nuestra realidad compartida, ¿no? Entonces, eh, aquí, pues bueno, lo que hace Kant es que sintetiza lo que sean las impresiones sensibles, ¿no? Y el conocimiento a través de estas impresiones sensibles, ¿no? O sea, eh, todo lo que conocemos, de alguna manera, tenemos que tener una impresión, pero yo voy determinando con características a priori lo que eso que estoy viendo, yo le doy una palabra, ¿no? Le doy un concepto, ¿no? O sea, necesito nombrar incluso categóricamente la realidad para que ésta exista, ¿no?
Entonces, de alguna manera, ese carácter me permite que sustente esa realidad en un modelo de representación verbal, ¿no? Entonces, aquí hay esta dualidad entre sensibilidad y entendimiento, ¿no? Por un lado hay sensibilidad o intuiciones puras de la sensibilidad, y por otro lado hay categorías puras del entendimiento llamados conceptos, y que son puros y libres de toda experiencia, ¿no? Entonces esa es la dualidad, ¿no? Del conocimiento trascendental de Kant, ¿no? Entonces ahí es donde se armoniza. Entonces viene ya la época moderna, donde ya incluso ya comenzamos a vislumbrar cómo la filosofía contemporánea comienza a vislumbrar lo que es esta estructura más o menos determinada entre la relación de los objetos que vemos, que son discursos visuales, objetos visuales, ¿no? Pero que están vinculados con nuestro entender, ¿no? De que tienen sentido, ¿no? De hecho, cuando determinamos qué es un objeto como categoría, ¿no? Eh, Aquí vienen los grandes problemas de la filosofía. Un objeto como tal no existe, ¿no? El objeto es una categoría, ¿no? Verbal. Por ejemplo, no sé si alguna vez en alguna clase de filosofía o por ahí les decía, ¿no? Este, yo le pongo 10 al alumno que me traiga una fruta, ¿no? Porque no hay una fruta como objeto como tal, porque la fruta es una categoría que agrupa varios elementos, ¿no? Significativos, ¿no? Hay una manzana, hay una pera, hay no, bueno, un plátano, ¿no? Pero como tal no hay un objeto que se llame fruta. Por lo mismo no hay un objeto que sea objeto, ¿no? Miren, aquí traigo un objeto, ¿no? Vas a traer, no, pues a lo mejor pues no sé, aquí tengo unas pinzas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero pues es una pinza, no es lo categorizo como objeto, pero no es un objeto en sí, ¿no? Entonces ahí es donde de alguna manera vienen estas categorías puras a través del entendimiento, ¿no? Donde de alguna manera organizamos. O por ejemplo, los niños es bien, bien, bien interesante, por ejemplo, cuando dicen, mira, papá, ahí va un miau miau y va ahí un guau guau, ¿no? Porque de alguna manera, ¿cómo pueden agrupar la categoría de perro y la categoría de gato, ¿no? En la gesticulación, en el sonido, ¿no? O sea, todo ese proceso conceptual mental es porque cada vez que vea a un animal que tenga estas categorías o elementos, va a decir, mira, es un guau guau, ¿no? Un miau miau, ¿no? Entonces, este, bueno, no sé, cuál sea la onomatopeya de un ratón, no sé, un mimi, no sé cómo diría, ¿no? Pero, esto tiene que ver porque lo representamos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Per se. Digo, esto suena muy elevado en la parte kantiana, ¿no? Pero sucede en nuestra vida cotidiana porque nosotros vivimos de representaciones. Vivimos, o por ejemplo, cuando, eh, el aspecto de decir, ahí viene la mamá, ¿no? La mamá o la abuela, ¿no? Es una categoría personal, ¿no? Pero la agrupamos a mí, ¿no? O saludos a la mamá, ¿no? Entonces, ¿sabes? Cuando le dices a un amigo, por ejemplo, eso, ya sabes a qué categoría se implica, ¿no? Entonces, de alguna manera, tiene por ahí ese sentido, ¿no? Esas representaciones y estas categorías, ¿no? Luego vamos a hacer aquí un salto, ya vamos a ir llegando ya a la parte, bueno, esto es lo que es la estética trascendental. Kant pues habla de lo que es la facultad de recibir representaciones, ¿no? La imaginación la trabaja en un sistema triádico, ¿no? De conocimiento, que por ejemplo hay, para que esto se den los conocimientos a priori hay tres elementos, ¿no? El conocimiento a priori, ¿no? Que son las intuiciones puras sensibles, ¿no? En espacio y tiempo. La síntesis múltiple de esos elementos, que es la imaginación, es la que determina las categorías que mencionaba hace un momento, y la reducción de síntesis a conceptos al entendimiento, decir, bueno, este es un miau miau, un guau guau, ¿no? Y ahí, por eso tiene ahí la palabra, la síntesis especiosa, parece como hechizo de Harry Potter, pero es la imaginación productora, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, ya captaste, por ejemplo, la manera en que tú ves el árbol, pero ahora voy a pintar un árbol, ¿no? Entonces voy a pintar, a hacer una pintura de un árbol, ¿no? Entonces dices,
tiene estos elementos cafés, tiene estos, o por ejemplo, las pinturas de Bob Ross, ¿no? Que son así, tratan de ser hiperrealistas, ¿no? Del árbol feliz, etcétera, ¿no? Pues más o menos trata de buscar la esencia, ¿no? Una esencia de una manera de ver a la naturaleza, ¿no? Entonces, su imaginación productora, por ejemplo, no es necesariamente la copia de un paisaje, ¿no? Sino que ya lo puede determinar, más o menos puede determinar en una especie de categoría general, ¿no? Más o menos cómo se organizan estos cuadros, ¿no? Y ahí es cuando, por ejemplo, los dibujantes de cómics o los dibujantes, por ejemplo, en tercera dimensión ya más o menos tienen más o menos como el entendimiento de las físicas visuales, ¿no? Por ejemplo, cuándo se mueve, por ejemplo, cuándo hacer movimiento, ¿no? Que se vea borroso, etcétera, porque es funcional, ¿no? Por ejemplo, aquí bien que ver también conceptos complejos, ¿no? Por ejemplo, la felicidad como concepto derivado, ¿no? A priori sobre un concepto posible, ¿no? Por ejemplo, felicidad es, por ejemplo, pues dices, tomar una chela con los cuates, ¿no? O estar, felicidad es, comer, no sé, una hamburguesa, ¿no? Después de, o es andar sin cubrebocas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, eso lo llenamos a través de categorías, ¿no? Bastante complejas, ¿no? O, por ejemplo, muchas veces hay objetos que, por ejemplo, no vemos su totalidad, vemos un aspecto, ¿no? Que es, por ejemplo, vemos una pared y determinamos, hay pared del otro lado, ¿no? Dices, y no estamos constituyendo que tengamos una visión 360 grados, ¿no? O sea, que hagamos un escáner de la realidad, porque estamos figurando que esa realidad se acomoda, ¿no? Y es necesaria, ¿no? Porque imagínense, pues de ahí viene la locura, ¿no? Las personas que no pueden categorizar su realidad, ¿no? En términos funcionales es cuando, pues no pueden tener una determinación lógica continua, ¿no? Por eso hay un libro de Oliver Sacks, ¿no? El hombre que confundía a su mujer con un sombrero o algo así se llama, ¿no? Es porque el problema no era la categoría, sino el problema era cómo, por ejemplo, ya el objeto de la categoría estaba incluido ya bueno, en otra categoría. O sea, en vez de ver a una persona, veía sombrero, ¿no? Entonces, pues imagínense, ahí es cuando ya hay problemas neuronales, ¿no? Ahí es cuando ya dices, tu manera de representar la realidad no funciona como la de todas las personas, ¿no? O las personas que sufren de alucinaciones, ¿no? Que estoy viendo como a esa película de Tom Hanks que se llama Toms and Maces, ¿no? Que de alguna manera, que bueno, es una película que habla más o menos como Calabozos y Dragones, ¿no? Que veía, en vez de personas, veía orcos, veía elfos, ¿no? Porque ya la realidad ya estaba alterada, ¿no? Y bueno, pues ya de ahí saltamos a lo que es la fenomenología de Husserl, ¿no? Que es los aspectos fenoménicos, en donde pues de alguna manera van a retomar mucho esta parte kantiana entre la dimensión trascendental de las creencias, más que nada, ¿no? Porque nuestras creencias están muy atadas en creencias, ¿no? Entonces la realidad ya está más o menos interpretada y lo que reproducimos son interpretaciones ajenas, ¿no? Y de ahí vienen muchos los prejuicios, ¿no? Por ejemplo, imagínense, por ejemplo, un sureño, ¿no? Antes de la guerra civil, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? De que pues decía que veía como animales a las personas afrodescendientes, ¿no? Entonces, esa realidad estaba más o menos determinada por una interpretación, ¿no? Ahora viene toda una cosmovisión en precisamente en revalorar todos los derechos humanos, etcétera, ¿no? O sea, a hoy en día, ¿no? Por ejemplo, el esclavismo que aún tiene todavía en algunos sesgos, ¿no? En el planeta, ¿no? Pues dices, debería ser erradicado porque es determinado por los valores humanos. O por ejemplo, en la conquista de México, hasta que llegó Bernardino de Sahagún o Durán, ¿no? Más o menos comenzamos a determinar, miren, los oriundos
del nuevo territorio, ¿no? Tienen alma, ¿no? Y a través de esa determinación de interpretación, dices, pues también son seres humanos, ¿no? Entonces también es una determinación fenoménica de cómo interpretamos las cosas, ¿no? Husserl va a determinar mucho esta parte, porque dice, en Husserl no necesariamente vemos signos, ¿no? Lo que vemos son aspectos de la realidad, y lo que hacemos es catectizar lo que es la realidad, ¿no? Entonces, ahí lo que tiene que ver con la intención significativa y la conciencia significativa es que todo lo que vemos tiene una intención, y una intención de querer ver eso, ¿no? Pero confrontamos nuestras creencias, ¿no? O sea, una dóxica, ¿no? En una creencia, y una tética como una tesis, ¿no? Sobre esa creencia, ¿no? Sobre cómo aparentan ser las cosas y las damos por existentes, ¿no? Y entonces, cuando nosotros les damos sentido, organizamos una realidad determinada, entonces vamos generando el caparazón de toda esa realidad, ¿no? O sea, le damos sentido, así como la pared que no vemos del otro lado, le damos una catectización, le damos a través de nuestra imaginación y nuestra intuición cómo funciona eso en la realidad, ¿no? O sea, la nada es un concepto complejo, porque la nada solamente se puede entender a través de lo existente. O sea, pensamos la nada como un todo blanco, un todo negro, ¿no? Pero eso es una idea muy conceptual, muy abstracta, ¿no? O sea, tendría que ser en este sentido a través de una conciencia de algo, ¿no? Lo que es el noema, ¿no? Algo que es significado y tiene sentido, ¿no? Entonces los signos vienen después, los signos vienen a través de ya de un proceso cognoscente. Entonces por eso la fenomenología de Husserl va a ser importante, ¿no? Digo, esto a lo mejor eh, por también el factor de tiempo de el curso de teorías de la significación, a veces no todos no todo se llega a ver, ¿no? Pero de alguna manera, pues bueno, es importante vislumbrarlo, ¿no? O al menos que existe por ahí, porque de aquí vienen todas las visiones hermenéuticas modernas, ¿no? Y llegamos con Heidegger, ¿no? Que bueno, Heidegger, retoma toda por un lado, retoman elementos de Husserl, ¿no? Fue su maestro, y bueno, es un personaje bien complejo, Heidegger, ¿no? Además de que le tocó la época nazi, ¿no? Y está muy manchado con esa época durante el régimen fascista, ¿no? Pero, por ejemplo, él comienza a determinar lo que es el concepto de representación a partir de este concepto inicial con el que comenzaba, ¿no? De tener algo delante de nosotros, ¿no? Y que tiene relación con nuestro conocimiento empírico. Y de aquí viene toda esta condición, ¿no? Lo existencialista, ¿no? Porque eh, le tenemos que generar sentido a las cosas, ¿no? Para Heidegger dice, lo único inevitable para nosotros es la muerte, ¿no? Y entonces en todo este proceso necesitamos vivir de representaciones. La gran acaparadora de representaciones culturalmente siempre fue la religión, porque la religión siempre le dio sentido a cómo vivir tu vida, porque hay un destino manifiesto al final, ¿no? Entonces, en algún momento, si mal no recuerdo, Sartre criticaba a Heidegger, que decía era el existencialismo ateo, pero Heidegger era un fiel creyente, ¿no? Decía, no, no es que estoy tratando de desdibujar la creencia de las cosas, ¿no? Sino que más bien cuando se cae toda el Dios, ¿no? Cuando muere Dios en la filosofía de Nietzsche, ¿no? En la época moderna, dices, ¿qué es lo que queda con nuestro espíritu humano? ¿Qué es lo que queda con la hermenéutica que había quedado con la exegética medieval, ¿no? Dice, pues hay un espíritu humano que es necesario de verse reflejado en las cosas, de interpretarse. Entonces es ahí donde determina Heidegger que el papel que antes tenía la religión la va a tener el arte. El arte nos va a tener la posibilidad de que nosotros contemplemos no el arte en sí mismo, sino
contemplemos nuestras partes más internas, nuestras partes más profundas, aquello que, por ejemplo, nos dibuja en el sentido. Muchas veces cuando vemos una película que nos conmueve, es porque dices, es que yo me siento conmovido por el personaje, siento que soy así. Y de hecho, tampoco es nuevo, porque eso en el sentido aristotélico de la poética, ¿no? Cuando se ve la tragedia y la comedia, ¿no? Pues la tragedia está vinculada con las virtudes humanas y la comedia con los vicios, ¿no? Entonces, la comedia nos da risa porque dices, no quiero verte reflejado, pero sí tengo ese vicio a veces, ¿no? El alcohólico, ¿no? El clásico alcohólico que tiene una vida, ¿no? Y que le cuesta trabajo a lo mejor arreglar su vida, pero es un vicio, ¿no? A lo mejor, ¿no? Pero hay vicios, por ejemplo, bueno, las tragedias, digo, las comedias griegas luego también jugaban mucho con la época con los tabús de la sexualidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, en este sentido, ¿no? Los hombres que regresaban de la guerra y etcétera, ¿no? Y pues tenían toda una cosmovisión sobre la vida cotidiana, ¿no? Este, y en la tragedia, pues confrontamos las virtudes, ¿no? En este sentido, pues las obras de arte de alguna manera conectan o tienen que conectar, ¿no? Y aquí es donde entramos a una parte estética. Por eso luego este alumno, Gadamer, ¿no? Retoma mucho lo que es la verdad en la obra de arte, ¿no? Porque también ni hay verdad ni hay método, ¿no? Porque realmente lo que determinamos a través de la existencia de una obra de arte pues es una parte humana, ¿no? Es muy personal, ¿no? O sea, que no se puede compartir, ¿no? Pero ese es un factor de experiencia estética. Y esa experiencia estética nos permite interpretar con determinada tendencia nuestros gustos, ¿no? Este, entonces, es así como, por ejemplo, eh, es una parte de la visión contemporánea de la imagen, donde pues el mundo está representado, ¿no? Y después, bueno, Habermas también va a hablar del sentido, ¿no? Y la representación del mundo, el sentido conceptual, ¿no? Con cómo vivimos el mundo de vida, ¿no? Porque está vinculado muchas veces con los aspectos particulares con que vamos organizando socialmente el mundo, ¿no? Bueno, Jean-Paul Sartre es otro existencialista que habla de la imagen, ¿no? Dice, Sartre habla que la imagen es un acto, no es una cosa, porque dice porque también sintetiza esta dimensión en donde cuando yo estoy aprendiendo, ¿no? Un objeto visual en mi mente, ¿no? Estoy generando un proceso cognitivo y ese proceso cognitivo desemboca en que es un proceso dialéctico, ¿no? O es un proceso que está en transformación. O sea, por más que queramos representar la realidad en nuestra mente, van a haber vacíos y esos vacíos, ¿no? Pues los tenemos que conectarlo con la imaginación o el imaginario. Digo, también tiene un gran libro, Sartre, que es El ser y la nada, ¿no? Que llega a otro tipo de conclusiones muy parecidas a las de Heidegger, pero en el sentido de cómo comprendemos la realidad de manera fenomenológica. Sartre agarra más de Husserl, ¿no? Más directamente su obra, y pues bueno, también es un referente para la visión de la imagen, ¿no? Y bueno, ya llegamos a la parte contemporánea donde, pues bueno, de alguna manera aquí vamos a abocarnos a la parte semiótica, ¿no? Que para hablar de conocimiento hablamos de 4 elementos que son el objeto, el sujeto, la representación y la operación. Esto de acuerdo a, señala Raúl Gutiérrez Sáenz en Introducción a la Lógica. Entonces, ¿cómo podemos estudiar la imagen como representación? Sino como una categoría verbal que nos permite enunciar un determinado objeto, determinado, o una relación mental con las categorías, que serían las palabras con las cuales podemos nombrar, por ejemplo, una pintura, un cómic, un libro, etcétera. Pero es a través de las palabras con lo que vamos determinando esto, ¿no? Entonces, las visiones, aquí se bifurca la dimensión semiótica. Ustedes ya conocerán que hay dos grandes tradiciones, ¿no? La tradición pragmática y la tradición estructural, ¿no? Y en estas, pues bueno, la imagen se ve como signo, como un ente de significación, ¿no? Entonces, pero lo que se estudia en sí mismo, si nos vamos a la parte
estructuralista, lo que vamos a estudiar es el discurso visual, o sea, cómo se estructura como forma y como contenido en términos análogos a lo que conocemos como forma y contenido del lenguaje verbal, ¿no? O sea, que tiene una aparente sintaxis y una semántica, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿no? La otra visión, ¿no? La que va a ser la visión pragmática es cómo esto tiene un carácter funcional dentro del pensamiento, ¿no? Que tiene sentido, ¿no? Toda la parte persiana, toda la parte que tiene una confrontación con el conocimiento y cómo este se va conformando poco a poco, ¿no? Entonces, esa es una visión ya más contemporánea, ¿no? Estamos hablando ya como de áreas más definidas, ¿no? Y pues bueno, de alguna manera, pues viene toda esta dimensión biunívoca, ¿no? Entre lo que sería ver el discurso visual o el objeto visual en estos constituyentes que comienza a enunciar Fernando Zamora, ¿no? Como esta vieja disyuntiva entre la parte visual y la parte de la palabra, porque de alguna manera pues ha sido el derrotero de cómo, por ejemplo, podemos comunicarnos alrededor de todos los siglos, ¿no? A través de los elementos visuales o simbólicos, debido a que nos permiten este eje de la comunicación dar contenidos más o menos determinados, ¿no? Y que sean estos más o menos consistentes, ¿no? Con una eficacia simbólica para el receptor, ¿no? Entonces, todo este trayecto desde la dimensión visual y la dimensión de la palabra, pues esto se va a ir vislumbrando con más de lleno en lo que serían las teorías visuales contemporáneas de la imagen. Entonces, aquí nos acercamos mucho también a la visión del arte y la imagen, ¿no? En la visión humanística del arte, ¿no? Entonces ya la representación se ve como algo visual, un retrato, ¿no? Lo que podríamos decir que en semiótica es un signo, un objeto visual o un discurso visual, ¿no? Pues en el arte, pues bueno, aquí es lo que muchas veces nos interesa ver cuál es la composición, de cuál es el significado de la obra y cuál es su sentido, ¿no? Y para estudiar el sentido, pues ahí entra mucho de lleno la hermenéutica, ¿no? O sea, cuál es el contexto de la obra, cuál es el contexto determinado de los receptores incluso, ¿no? Cómo fue recibida la obra, etcétera, ¿no? En la antropología de la imagen, por ejemplo, pues bueno, hay dos dimensiones, ¿no? También que se dan, hay dos visiones sobre la imagen, ¿no? Que por ejemplo es estudiar todo lo que es las grafías, ¿no? Los elementos visuales para comprender al hombre, ¿no? Es un medio para comprender al hombre, no es el objetivo la imagen por la imagen. Y la otra parte de la imagen que es estudiar la cosmovisión, por ejemplo, cómo las culturas más o menos interpretaban, por ejemplo, cualquier objeto, ¿no? Por ejemplo, una vasija, ¿no? Una vasija en sí misma, la manera en que está pintada, la manera en que está construida, ya más o menos determina una ideología determinada de esa cultura, ¿no? Pero bien en sí mismo, esa forma de pensamiento es un acercamiento para comprender al ser humano, ¿no? Entonces, hay una parte de antropología filosófica, pero también hay una antropología material, ¿no? Que también es de índole también, en este sentido, arqueológico, ¿no? Muchas veces, ¿no? O a todos aquellos que a lo mejor les interese posteriormente hacer una maestría en historia del arte, muchas veces lo que van a revisar es cómo es la datación o cómo son los aspectos con los cuales se describe el objeto visual que se está determinando a estudiar. La psicología de la imagen, bueno, la imagen como operación de conocimiento es importante debido a que, pues bueno, ya más o menos lo comentaba hace rato, ¿no? Profesor, disculpe, no se está viendo la presentación, lo estamos viendo usted. Eh, ¿Ya no están viendo? Yo sí lo veo, Yo pero sí Yo no. también lo veo. Yo También ¿Sí lo lo ven? veo. Yo Ah, también. Qué raro, a mí no me está apareciendo. Ok, vale, gracias. ok. Bueno, de todas maneras, cuando tengan así alguna falla, vale la interrupción, ¿no? Si no, de todas formas, si alguien tiene esa falla, pues bueno, de todas maneras, la presentación se va a subir, ¿no? Si hay alguna falla por el estilo. Pero bueno, la parte de psicología de la imagen es importante debido a que
la manera en que nosotros constituimos la percepción de la realidad está vinculada en cómo operamos con el conocimiento. De ahí vienen las tres grandes escuelas, ¿no? Que es el estudio conductista, el estudio de la Gestalt y el estudio psicoanalítico. En los tres, de alguna manera está implicada la conducta, pero hay una manera de cómo se interpreta la conducta, ¿no? Por ejemplo, en el estudio conductual es, por ejemplo, cómo nos vemos afectados, por ejemplo, con las imágenes, por ejemplo, si nos causan una emoción, si nos causan terror, etcétera, ¿no? En el estudio de la Gestalt, pues es un modo intermedio en donde, por ejemplo, la interpretación del sujeto está muy de lleno, pero, por ejemplo, hay muchas figuras que, por ejemplo, eh, son aparentes en el sentido de su composición, ¿no? Por ejemplo, podemos ver lo que son las leyes de cierre, ley de cómo agrupamos los objetos, o por ejemplo, qué nos interesa de la imagen, ¿no? Por ejemplo, el punto de atención, o por ejemplo, hay imágenes que, por ejemplo, cuando están construidas de alguna manera em, fuera de los campos áureos, ¿no? Por ejemplo, los campos, las líneas de composición áureas más o menos se dividen así. Entonces, cuando uno toma una fotografía, ¿no? Y en el horizonte a la mitad, ¿no? Como que causa tensión, más o menos, ¿no? Aunque bueno, aquí más o menos me llama un punto de atención el valle, ¿no? Por ejemplo, un valle, por ejemplo. Pero en este sentido, lo que uno debería es a veces enfocar, ¿no? Muchas veces con una regularidad, pues el horizonte en los campos áureos, ¿no? Entonces ahí la gestal a veces ayuda mucho cómo es el campo de la percepción, ¿no? En el estudio psicoanalítico, pues bueno, se estudia mucho la parte simbólica, ¿no? La parte muy profunda del imaginario, ¿no? En donde muchas veces las representaciones, por ejemplo, las personas que le tienen miedo a las arañas, le tienen miedo a fobias, por ejemplo, determinadas, pues tiene que ver como con la psique, ¿no? Con su estudio psicoanalítico de la infancia, de alguna manera implicó un error ahí, por ejemplo, una falla, ¿no? O lo que es una huella anémica, ¿no? Por ejemplo, que por ejemplo, cuando tú estuvieras comiendo, por ejemplo, la sopa de verduras, ¿no? Tus papás estuvieran peleando, ¿no? Entonces, como que se va a guardar una huella anémica que cada vez que la sopa de verduras es como causa terror o causa ese miedo de separación, ¿no? Entonces ahí se interpreta desde un discurso simbólico. Entonces, ahí la psicología de la imagen también tiene un papel, ¿no? Entonces ahí el conocimiento opera como cómo operamos la representación. Luego la sociología de la imagen, ¿no? Que es la imagen y la representación como elemento dentro de la modernidad de los sujetos, ¿no? Que aquí, pues, por ejemplo, tiene que ver con las implicaciones de los más media, ¿no? De cómo los discursos tienen una implicación alrededor de nosotros, ¿no? Algo con respecto de un todo colectivo, ¿no? Por ejemplo, la sociología de la televisión, sociología del cine, ¿no? La tecnología, ¿no? El estudio de los medios visuales como la psicología de las masas, ¿no? Como en Moscovici, ¿no? Las representaciones sociales, ¿no? Los factores políticos, ¿no? Por ejemplo, pues, pensar en un político como un Mesías, ¿no? Pues es parte de la sociología de la representación, la sociología política, ¿no? Que bueno, aquí también en la parte, hay una mezcla entre la parte de psicología de la imagen y la sociología de la imagen, si lo aplicamos, por ejemplo, al campo de la comunicación organizacional, ¿no? Que son los espacios de trabajo, ¿no? Cómo conformas como una instalación, ¿no? De un entorno laboral más o menos adecuado, ¿no? Sabemos, por ejemplo, Google le ha metido eh, mucho trabajo a esa parte, ¿no? De que es un trabajo privilegiado trabajar en Google y que de alguna manera tiene un espacio idóneo, ¿no? Y pues bueno, de alguna manera este es pretexto para hablar de la sesgada teoría de la imagen visual, ¿no? A través de los medios visuales, esta manera de más o menos interpretar la imagen o los objetos visuales, ¿no? Entonces, tenemos el mundo de la imagen, ¿no? Entonces, tenemos aquí eh, o sea, un cosmos alrededor de todo lo que es la imagen y la representación, ¿no?
por un lado la antropología, la sociología, ¿no? No toda la antropología es social, por cierto, ¿no? Eh, este, por ejemplo, las visiones humanísticas, ¿no? La psicología filosófica como el psicoanálisis, ¿no? Está la hermenéutica, ¿no? La filosofía, pues bueno, aquí converge toda esta visión que ya revisamos por aquí, ¿no? La fenomenología, el existencialismo, el racionalismo, el idealismo, el empirismo, las partes del realismo crítico, que son las vinculaciones, por ejemplo, que tienen que ver con la parte materialista marxista, ¿no? La historia del arte, ¿no? Aquí, pues, la hermenéutica estudia mucho la parte del contexto, ¿no? Aquí nos enfocamos a dimensiones más o menos clásicas de las teorías de lenguajes o el giro lingüístico, ¿no? El estructuralismo desde la sintáctica y la semántica, ¿no? Más o menos determinándonos más o menos cómo podemos apoyarnos a través del objeto como discurso comunicativo, un discurso visual, ¿no? Bueno, el positivismo pues va a atravesarse también como una visión materialista, ¿no? De los objetos, ¿no? Em, Aquí los estudios conductuales, los estudios de cognición, por ejemplo, por ejemplo, cómo representamos la realidad, si hay fallas neuronales, fallas conductuales, ¿no? El funcionalismo, pues ahí si obedece más o menos a esta parte lógica, funcional, ¿no? La biología, pues también tiene caracteres importantes, ¿no? Por ejemplo, cuando se estudia, por ejemplo, las resonancias magnéticas, ¿no? Estudios audiológicos, ¿no? La medicina, por ejemplo, pues la imagen tiene otro papel, ¿no? En ese sentido, ¿no? La pedagogía, pues, por ejemplo, la pedagogía de la imagen, ¿no? Por ejemplo, cuándo es idóneo que, por ejemplo, un niño comience más o menos a recibir información más compleja que no sean dibujos, ¿no? O, por ejemplo, cuándo es el momento idóneo para que un niño, por ejemplo, pueda ir al cine, ¿no? O entenderle bien a una película, ¿no? Toda la parte pragmática, ¿no? Que tiene que ver con la visión retórica, estética, poética, ¿no? Que es con el interaccionismo simbólico, ¿no? Y aquí toda la lógica semiótica, ¿no? O sea, por aquí tenemos todas las visiones interpretativas, ¿no? Digo, yo más o menos lo acomodé así porque es todo realmente un mare magnum de visiones. Entonces, o sea, ya más o menos revisé algunos de los comentarios que tenían en los trabajos, ¿no? De la definición de imagen, que es muy complicado tener esto, ¿no? Entonces, aquí vale la pena el comentario, ¿no? ¿Dónde queda entonces, por ejemplo, los aspectos de realización visual, fotografía, pintura, carteles, todo el diseño gráfico, el diseño del discurso visual, los medios de comunicación visual y el análisis de discurso visual? Pues realmente eso es la punta del iceberg, ¿no? Y eso es lo que más o menos determina más o menos cómo es lo que vende para hacer un curso de teoría de la imagen o de estudios de la imagen, ¿no? Pero cuando vamos viendo la profundidad, ¿no? Del iceberg, ¿no? Entonces, tenemos que hacer categorías, ¿no? Sobre paradigmas de investigación sobre el fenómeno visual en objetos y discursos, ¿no? Las ciencias, ¿no? Sociales y naturales que estudian el fenómeno de la representación, los sentidos y el conocimiento, ¿no? La transdisciplina y la epistemología de la imagen, ¿no? La filosofía de la imagen como una dimensión que siempre ha estado, ¿no? Desde la historia de la filosofía, y en este sentido la epistemología o la filosofía en general del conocimiento, ¿no? Y realmente está abajo, pues la filosofía como la fuente de cuestionamiento de las diversas disciplinas que abordan la imagen, pueden ser profundas y a la vez ayudarnos cómo problematizar temas de investigación en la imagen. Entonces es un aspecto más que nada como epistemológico del sentido, ¿no? Y entonces, pues bueno, la filosofía de la imagen pues no se opone al problema del discurso visual, le añade un sustento epistemológico a una verdadera gran teoría de la imagen, donde se ve lo sensible, o sea, lo material y lo inmaterial, ¿no? O sea, la imagen sensible en términos de que es tangible y la imagen no sensible como la parte que está deambulando en los conceptos y las categorías, ¿no? Obviamente, pues lo que se vende por teoría de la imagen, pues muchas veces son cursos de pintura, ¿no? Para que muchas veces, este,
de alguna manera, ¿no? Estamos como en una especie de taller, ¿no? En donde, o por ejemplo, otra de los falsos amigos, ¿no? Que teoría de la imagen, ¿no? Como los cursos de imagología, como si, cómo vestir bien, ¿no? Porque realmente estamos viendo ahí solamente la punta del iceberg. O sea, dudo que una persona que da un curso de cómo anudar una corbata Windsor, ¿no? Pues realmente se mete a una profundidad tan kantiana, ¿no? Como la que luego tenemos aquí, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando el- el- los términos tienen dos dimensiones, ¿no? A lo mejor el término vernáculo, ¿no? Por ejemplo, imagínense que un alumno pues, se inscribe en la universidad a un curso de estética, ¿no? Esperando a que le enseñen a cortar el cabello, ¿no? ¿No? Porque la estética comúnmente, pues es donde te cortas el cabello, ¿no? Entonces lo mismo pasa con la imagen, ¿no? O sea, la imagen en el sentido operativo muchas veces tiene que ver con lo visual, ¿no? En términos vernáculo, pero en términos conceptuales académicos tiene una profundidad filosófica, ¿no? Entonces, no es que se desdiga una de la otra, sino que partimos de lo académico para después ver la parte empírica, ¿no? Y no es que, por ejemplo, ustedes ya revisaron mi plan de estudios, vamos a revisar partes visuales, ¿no? No, pero pues obviamente toda esta parte fundamental que estoy dando en esta clase, pues es parte realmente de que hay toda una área de estudiosos de la imagen y la representación que no tienen nada que ver, por ejemplo, con los estudios de la iconografía, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, por ahí encontré un viejo meme, ¿no? Por ahí, de hecho, por ahí había un comentario, ¿no? Al maestro Fonseca, de hecho, Fonseca se carga más en este índole de la filosofía, ¿no? Entonces, ¿no? Aquellos, por ejemplo, que hayan tomado clase con Julio Horna, por ejemplo, se habrán dado cuenta de toda la profundidad que tiene que ver el fenómeno de la representación, ¿no? Que es un fenómeno muy trascendental del conocimiento, ¿no? Entonces, sí hay elementos visuales, pero hay una correspondencia de cómo los interpretamos pragmáticamente, ¿no? Entonces, eh, esto es una vasta bibliografía. De todas maneras, cuando revisen la presentación, pues lo revisan con calma, ¿no? Esto está siendo grabado, ¿no? Pero hay bastante bibliografía sobre todo esto para esta presentación, que pues bueno, en realidad eran cinco presentaciones que sinteticé realmente como en una generalidad, porque este curso luego no da tiempo, ¿no? Pero las formas de imaginación en Kant, por ejemplo, ahí en ese artículo se vislumbra toda esta parte, ¿no? De los modos de conocimiento en Kant, ¿no? De Kraman Antaki, luego sirven estos textos luego de religión son bastante útiles para dar un contexto, ¿no? De cómo funciona la iconografía y el sentido de cómo funcionaron, por ejemplo, los concilios cristianos, ¿no? Donde que eso da sentido a toda la composición de iconoclasta, ¿no? De la imagen, ¿no? Patricia Antorquiza, pues bueno, ahí tiene un artículo sobre Santo Tomás de Aquino, sobre las emociones, ¿no? Mauricio Buchot, Signo y lenguaje en San Agustín, es de Alain Butot, que sé de Heidegger, que habla sobre Heidegger. El giro lingüístico de Fabrice Adriano, Historia de la filosofía medieval de Grabman Martin, Raúl Gutiérrez Sams, Introducción a la lógica. De Heidegger, pues obviamente está el Ser y Tiempo, ¿no? Bueno, a lo mejor es una lectura que revisaron el semestre pasado, ¿no? Los caminos del bosque, ahí tiene su concepto ahí de representación. De Kant, pues obviamente la crítica de la razón pura, ¿no? Ese casi casi lo puse aquí aparte porque pues sí es todo un caso, ¿no? Realmente para vislumbrar esto, ¿no? Este es un curso, unos textos introductorios, ¿no? De masa reduciendo sobre filosofía, conocimiento en investigación. Mariano Moreno Villa, Filosofía del lenguaje. De George Pulitzer, este es un texto de preparatoria, ¿no? Un curso de filosofía, ¿no?
La memoria de San Agustín de Sorgel Reiner es un artículo sobre cómo la memoria existe como concepto desde San Agustín. Mary Warnock, la imaginación, ahí en ese texto nos habla de Kant, de Hume, de Locke, ¿no? Ramón Shirao, Introducción a la Historia de la Filosofía, es un buen texto grande, ¿no? De referencia, ¿no? Ayuda mucho. Y de Fernando Zamora, Filosofía de la Imagen, que es el texto que revisaron, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, paso entonces ahora a la parte de preguntas, respuestas, cómo les fue con la lectura. Realmente, pues el texto de Fernando Zamora se enfoca mucho, primero a esta dicotomía logocentrista, ¿no? De la palabra, a la dimensión también de cómo, por ejemplo, se alcanzan los caracteres de Locke, de Heidegger, ¿no? Las partes hermenéuticas también en la interpretación de la imagen, ¿no? Sobre todo en la interpretación del objeto imagen y el objeto mental de la imagen, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tengan comentarios, dudas, aquí, sobre todo, ¿cómo les fue con sus definiciones de imagen? Me gustaría escucharlas, si vieron toda esta complejidad. Bueno, tenemos una participación de Alan Romero. Adelante. Hola, buenas tardes. No sé si me escucho bien. Sí, 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 te escuchas. Bueno, pues a mí la lectura me encantó porque había pasado estaba leyendo para mi siguiente clase que es de investigación en comunicación, uno que se llama Los puentes que hace el hombre. Y como que se vinculó mucho así de manera sorprendente, y eso que no son de lo mismo. Pero me gustó mucho una parte que decía, ahorita que estábamos viendo lo medieval, que durante ese tiempo se trataba de no solo verlas, sino que te privaras de todos tus sentidos y que tu ojo del alma lo viera. Y eso me encantó porque muchas veces tratas de ver lo que hay, pero simplemente es como de, a ver, ¿qué tal si lo veo de otro lado o de otra forma? Y eso me gustó mucho. Y también una frase que me quedó muy marcada era que ayudaba, bueno, que nunca iba a estar al 100 una definición, porque era algo que estaba, porque la imagen es algo que está por fuera de nuestro léxico, de lo que entendemos. Es como una forma en la que tratamos de ver nuestra propia alma. Eso me encantó y la lectura me fascinó mucho. Ah, qué bueno. Pues, por ejemplo, esta parte que mencionas de la contemplación es muy importante porque realmente en esta vida que es tan invasiva con los medios, ¿no? Hemos tenido esa pérdida de contemplación, ¿no? Con lo que vemos visualmente, ¿no? Muchas veces, y hemos dejado muchas veces de sentir, ¿no? Entonces, en esa parte coadyuva mucho esta reflexión sobre, aquí sí tenemos que ser muy empíricos, muy inductivos en conectarnos con la estética del objeto, ¿no? La sensibilidad del objeto, ¿no? Y como, digo, suena así como muy sci-fi, ¿no? De lo esencial. Ya no se escucha, profesor. Creo que su micrófono se cerró. Hola, ok. Ya. Ya, eh, como esta metáfora, ¿no? De Saint-Exupéry, ¿no? De, lo esencial es invisible a los ojos, solamente se puede ver con el corazón. Pues realmente de aquí viene de lleno toda esta parte, ¿no? De cómo tenemos a veces conexiones con cierto tipo de objetos visuales, ¿no? En sentido que dice, este objeto visual me conecta, ¿no? O, por ejemplo un platillo, ¿no? O sea, hay una estética gustativa, ¿no? También, ¿no? A veces puedes ver platillos que a lo mejor no se ven muy bien, pero ay, sabe tan bien que me quedo con este platillo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que bueno, luego hay gastrónomos que juegan mucho con las emociones, que luego nada más te dan una tirita de algo, pero pues bueno, eso es como una dimensión ahí que luego vamos a indagar con un texto de la jerarquía de los sentidos, ¿no? Muy bien, muy bien. Qué bueno que... Continuamos con Luis Sánchez. Adelante. Gracias. Sí, a mí también me pareció que
el escrito en la introducción tiene un contenido muy rico y que da mucho para el análisis. Y bueno, en general creo que lo difícil fue hacer la definición después de haberlo leído, porque plantea muchas cosas el escrito tal cual, en el sentido, por ejemplo, de la discusión entre la palabra y la imagen, que es lo que perdura ahí en toda esta discusión que ya tiene pues bastante tiempo, que es casi como el aprendizaje del conocimiento y la lengua. Eso también, o sea, creo que es como una pregunta similar en el sentido de cómo se comparan ambos conceptos. Y creo que lo difícil de hacer la definición es precisamente hacer una sola definición, porque digo, yo al menos en mi caso me ponía a pensar pues, una imagen y tenía más o menos un concepto, pero después decía qué tipo de imagen, es decir, dejo de lado la imagen mental y luego pienso en la imagen mental y pues de todas formas estoy recurriendo a un sentido, es decir, como el ejemplo que decíamos de árbol, pues yo pienso en un árbol visualmente y a lo mejor me imagino un parque y pienso en un sentido táctil del aire que puede correr y demás, en el sentido también de la imagen olfativa, a qué huele un platillo o a qué sabe. Entonces, en ese sentido creo que fue lo difícil de plantear una sola definición o una definición general de la imagen y eso desarrollarlo. Entonces creo que ahí estaba como el chiste del trabajo. Y bueno, antes de terminar me quedé con una duda respecto a Heidegger, Ujú. porque, bueno, como nos mencionaba, para él el mundo ya está representado, pero representa a la humanidad con el Dasein, con el hombre inyectado. Exacto. Entonces, en ese sentido, mi duda es, ¿para él la humanidad también ya está representada por el Dasein o él la representa con ese concepto? Ya ves que es muy, híjoles, es bien interesante con Heidegger, porque ya ves que el estar ahí, ¿no? O sea, nosotros caemos en la existencia de la realidad, ¿no? Pero al caer en esa existencia de la realidad, cuando estamos inmersos o estamos atrapados en ese mundo, ¿no? Estamos atrapados en el mundo porque de alguna manera más allá de los aspectos logísticos del lenguaje, nuestra manera de interrelacionarnos con la realidad, está más o menos conducida por el alcance que tiene nuestro organismo, ¿no? Nuestro organismo tiene ciertas limitaciones, ¿no? En la misma limitación que nos va a determinar que en algún momento nos vamos a morir. Entonces, como estamos eyectados precisamente, ¿no? En el Dasein, ¿no? En el aquí, pues realmente solamente tenemos, cuando hacemos el carácter del entendimiento en el proceso ontológico, cuando hacemos una reflexión de qué es lo que pasó ayer, por ejemplo, qué es lo que acaba de pasar, hacemos una reflexión con las palabras, ¿no? Y esas palabras, al utilizar nuestro pensamiento y nuestro lenguaje, estamos atrapados con él, estamos atrapados porque de alguna manera ya nuestra manera en que estamos inducidos a usar las palabras, ¿no? De alguna manera, ¿no? No quiero decir que la gramática no sea inocente, ¿no? Porque, bueno, ese es un tema ahorita que está mucho en discusión actualmente, ¿no? Con lo inclusive, ¿no? Pero el, el hecho más o menos de que hay una significación acordada, ¿no? O determinada, pues nos determina que nuestra relación también ha sido acordada más o menos por la manera en que nos integramos con los demás. Y en esa manera nuestra dóxica, nuestra manera en que creemos las cosas, ¿no? Va a tener elementos compartidos. De hecho, cuando nosotros crecemos, vamos adoptando elementos del otro, de la otredad. O sea, por ejemplo, si tú naciste en un seno cristiano, ¿no? Pues obviamente vas a adoptar ciertos elementos de base, aunque a lo mejor luego te vuelvas ateo, van a estar esos mismos valores, esa misma ética, a lo mejor representada en otro elemento, ¿no? Pero va a estar presente, ¿no? Lo mismo que va a ser con un perfil que haya nacido en un seno ateo, pues va a tener principios más o menos determinados de humanidad. Y es esa humanidad, la humanidad es la que es compartida, ¿no? Ese es donde nosotros estamos atrapados y esa es la interpretación donde lo humano tiene un sentido. Y esto tiene que ver mucho con
con la desacralización de la filosofía heideggeriana, porque con Heidegger llegó un punto en donde echamos atrás la religión como si fuera la institución totalitaria para interpretar la realidad, como incluso en la hermenéutica de Schleiermacher, que todavía interpretaba textos religiosos. Con Heidegger lo que pasa es que, ¿qué es lo que nos queda? O sea, hay un espíritu humano, ¿no? De hecho, nosotros en la universidad lo podemos vislumbrar, ¿no? Con el lema, ¿no? De por mi raza hablará el Espíritu Santo, pero no, en el sentido vasconcelista es el espíritu, a lo mejor se transforma, ¿no? Ese espíritu católico a una dimensión incluso de la humanidad compartida, ¿no? Ahí es donde, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Políticas o las facultades de Ciencias Políticas y Sociales, ¿no? En general, retoman una parte metafísica, ¿no? Del ser. O sea, eso es una herencia griega, ¿no? O sea, el ser y el espíritu no es un invento cristiano, es un invento griego. Entonces, ahí es donde nos estamos atrapados, ¿no? Como en la develación de la idea y el nous, estamos atrapados en estos cuerpos, ¿no? Y como estamos atrapados en este mundo etéreo, bueno, en este mundo material, perdón, estamos ya determinados a conducirnos de cierta manera, ¿no? Entre nuestra acción. Por eso la acción es muy importante en ese sentido. Nuestra acción determina cosas que ya están interpretadas, ¿no? Y eso, pues bueno, más o menos ya lo determinaba Husserl, ¿no? Muy bien, muy Tenemos bien. cinco manitas. La que sigue es Valeria Elizabeth. Adelante. Gracias, buenas tardes. Pues creo que la emoción parece repetirse con todos, no, o sea, no pretendo hablar por todos, pero creo que los que ya lo leímos coincidimos en que la primera parte de la introducción es muy abundante en información. Jamás, de lo que me di cuenta es que jamás define en sí mismo lo que es una imagen, sino que a través de ejemplos y de su historia en contra de la palabra, te va más o menos encaminando a de lo que quiere hablar, de lo que se refiere como imagen. Pero inevitablemente suelta ahí algunas palabras clave como idea, imaginación, representación, que pues también son de muchísima ayuda. A mí lo que me pareció un poco complejo fue que obviamente como se trata de una introducción a un texto muchísimo más largo, debe haber una presentación de un problema, que es la primera parte. Y en la segunda, más bien trata su metodología para abordar ese problema. Entonces, durante la primera parte es como te bombardea de todo lo que tiene que decir del problema y después ya es un poco más tranquilo y te quedas mareado como, ¿y de dónde saco mi definición? Exacto. Pero creo que el ejercicio estuvo muy interesante y no fue realmente tan difícil. Y con poner atención en los ejemplos que daba, y en ciertas palabras o frases sutiles era un buen gancho para sacar la definición. Claro, eso que mencionas es muy importante, el grupo de palabras con las cuales más o menos manifestamos que hay un fenómeno, pero no necesariamente lo tenemos que cuantificar en la palabra, ¿no? Eso es muy valioso que recuperes, ¿no? Porque, o sea, y sí, o sea, de alguna manera el mismo autor creo que se va dando a conocer dentro de su propia metodología, que es muy interpretativa, en algunos casos muy, este, a veces empirista, a veces fenomenológica, hermenéutica, ¿no? Se aleja mucho del carácter semiótico que a lo mejor estamos muy acostumbrados, ¿no? En la determinación de esta es la imagen y el objeto y el discurso visual, ¿no? Entonces, ahí es donde de alguna manera invita precisamente epistemológicamente a confrontarnos muchas veces, a decir, bueno, ustedes muchas veces han hablado de teoría de la imagen mucho tiempo atrás, ¿no? Con la Bauhaus, ¿no? Con Vasily Kandinsky, etcétera, ¿no? Pero la reflexión de la imagen está presente dentro de la filosofía, ¿no? Y eso es algo que de alguna manera los últimos 20 años ha ayudado mucho a confrontar, ¿no? Y por eso de alguna manera, pues, fue el ocaso también de esta materia de teoría de la imagen como se había planteado en algún momento, ¿no? Pero sí invita a que, por ejemplo, estos cursos de filosofía de la imagen a veces se imparten
en la ENAP, ¿no? Bueno, digo, en la FAT, ¿no? O por ejemplo, en la Iberoamericana, por ejemplo, tienen un curso, por ejemplo, específico de filosofía de la imagen, y realmente la última parte, las partes estructuralistas realmente es una parte muy pequeña, ¿no? Pero precisamente qué bueno que confrontaste a este bombardeo, ¿no? Digo, yo también los bombardeé ahorita, obviamente, pues aludiendo también a si hay alguien que se está integrando apenas a la materia, pero realmente es de lleno ver que es es un área muy amplia, ¿no? Pero muy bien, Valeria. Seguimos con Ari Espinosa. Sí, Adelante. bueno, ¿sí se escucha? Sí. Ah, ok. Sí, yo también tuve muchísimos problemas porque, o sea, había como demasiadas formas de abordar lo que es la imagen. Por ejemplo, desde la parte de que nos muestra cómo la imagen va de la mano con la palabra y cómo a veces se contraponen o a veces se complementan, aunque no sean lo mismo. Y ahí es cuando te da como un estilo de concepto, cuando nos habla de la historia de la imagen y la palabra, cómo se fue tomando como una herramienta ambas cosas para expresar o para transmitir algo, ya sean conocimientos, ya sea otras ideas, ¿no? Y y eso hace que veas más la imagen ya como un concepto separado, un concepto de, sí, una forma de expresar, pero también una forma de, mm, desde el otro punto de vista, como lo hablaba John Locke, una forma de asociar ideas o una fuente de errores en donde no estaban ni siquiera acercando al pensamiento racional, porque pues él lo tomaba así como algo asociado con la locura, ¿no? Entonces, pues básicamente te va mostrando como, ah, ok, esto puede significar la imagen, pero también esto puede significar la imagen. Y también al final habla de la concepción que ha llegado a nuestros días, que básicamente son ideas que se encuentran en nuestro cerebro, o ya sea pensamientos, y que corresponden punto por punto con las cosas que vamos conociendo, ¿no? Y al final algo que me quedó, o sea, muy metido es que se aloja en el sentido común. Y se me hace muy gracioso que o sea, cómo hacen estas comparaciones. Para alguien puede ser una locura, pero para otra persona es el sentido común. Entonces, ¿por quién me voy, no? Eso se me hizo muy cool porque te da varios puntos de vista, no te da un concepto como tal. Es depende la imagen que tú te des de la imagen, lo que a lo largo de tu conocimiento y tu experiencia leyendo la introducción es lo que vas a conocer de imagen. Es como muy gracioso. Entonces, la verdad sí me gustó mucho. Y eso que esa es la introducción solamente, ¿no? Pero supongo que se puede aprender mucho de todo esto. Sí, lamento que, bueno, ahorita no tengo, bueno, con la pandemia, pues el libro está todavía en casa, en una mudanza, se quedó en casa de mis padres el libro. Entonces no lo puedo escanear, todo lo que tengo ahí es simplemente esos extractos, ¿no? Pero el libro es muy complejo porque te va ayudando a ver las características que puede tener una definición, ¿no? Y obviamente el primer capítulo nos recuerda mucho a lo que sería, bueno, es que sabes que para hablar de la imagen nos tenemos que regresar a la introducción al estudio del lenguaje, ¿no? Al lenguaje, cultura y poder, ¿no? Porque sí deben tener muy claro, por ejemplo, qué es lo que a veces sucede con cómo categorizamos el lenguaje, ¿no? Y lo que se estudia en el lenguaje, pues para los puristas, pues es la parte de la doble articulación, ¿no? El lenguaje verbal, ¿no? De hecho, para los puristas no existen otros lenguajes, no solamente existe el lenguaje verbal. Para las visiones metafóricas del lenguaje, pues dices, pues sí existe el lenguaje de los cómics, el lenguaje visual, lenguaje, etcétera. Y por eso se detiene mucho con la palabra, porque a imagen y semejanza de eso, categorizamos muchas veces eso. Y luego hay como unas aberraciones cuando las ves así, ¿no? Cuando dices, se puede hablar de sintaxis de la imagen, se puede hablar de gramática de la imagen, cuando, bueno, primero a qué te estás refiriendo por imagen y después, si te refieres al discurso visual, pues dices, pues eso se construyó de otra manera, ¿no? Eso es también como,
Y sí, de alguna manera, pues sí tiene todos esos aspectos que, bueno, pues tienen que ver mucho con los sentidos, ¿no? Y es uno de los buenos aportes que ha tenido este libro, ¿no? Precisamente en generar esa angustia, ¿no? Digo, hay angustias buenas y angustias malas, ¿no? Pero esta es una angustia buena, ¿no? Que dice, es toda un área, ¿no? Y eso es, qué bueno que lo que lo hayas masticado así, ¿no? Es un poco el arte de la provocación, ¿no? En este sentido, ¿no? Bueno, muchas gracias, Ari. A ver, ¿quién más? Seguimos con Eric González. Hola, ¿se me escucha? Sí. Sí, Hola. escucha bien. Gracias. Bueno, a mí lo que se me hizo muy interesante, sobre todo fue esta parte de cuando habla del logocentrismo y cómo esto ha afectado, por ejemplo, en la percepción, ¿no?, que se tiene de la imagen, en esta negación, y me hace recordar todas estas veces que, por ejemplo, las personas suelen decir que una adaptación cinematográfica es mala, ¿no? O que simplemente dicen que el libro es mejor, o sea, sin tener como argumento, simplemente como el hecho de enaltecer al libro, ¿no? Y de meritar al cine. Entonces, se me hace una cuestión que como ha afectado y cómo esta misma negación ha hecho que se convierta en una noble negación, ¿no? Ahora ya también el iconocentrismo también empieza a negar un poco a la palabra, ¿no? Y a logos. Entonces esto se me ocurrió como es importante encontrar como este punto de convergencia para que este punto de convergencia, ¿no? Para que no sea ni iconocentrismo ni logocentrismo. Y pues no sé, en el cine me recordaba como esta negación, estos principios del cine, esta máxima del muéstramelo y no me lo cuentes, y cómo ha ido evolucionando, ¿no? Ahora ya, no sé, tal vez con Tarantino o Wim Wenders, que al final le dieron más importancia al guión, ¿no? Y es como la representación de mucho texto, pero pues queda bien, ¿no? O sea, no queda mal en el cine de estos autores, ¿no? Y como, es como un poquito lo que me hizo, y si al final la imagen es una representación, pues cómo puede ser una mera representación con formas, ¿no? Polígonos sin incluir a la palabra, ¿no? Incluir otros aspectos como el sonido y todo eso. Genial. Sí, es que en esa parte iconocéntrica es bien plausible, ¿no? Precisamente, sobre todo en esta época, ¿no? Pero sí, y de hecho pensar, ¿no? O sea, en cómo, por ejemplo, cuánto tiempo se ha vivido de la literatura, ¿no? En el sentido de abrirnos un mundo, ¿no? O sea, también más allá incluso, te puedes imaginar más cosas de las que dice un libro a veces, muchas veces, ¿no? O sea, porque tú le depositas muchos caracteres importantes a la literatura, ¿no? El cine juega mucho con eso, ¿no? Digo, ahora la televisión y los medios más virtuales actualmente son más, te dan todo ya digerido, ¿no? O sea, ya no hay mucho juego, ¿no? Tampoco mi intención es, como les decía en la clase anterior, tampoco mi intención es que se vuelvan amantes de David Lynch, ¿no? Que es todo, que es otra manera de hacer cine, ¿no? O sea, también dentro de estas didácticas, ¿no? Que a lo mejor se empleaban, ¿no? Con Godard, ¿no? Es decir, la imagen por la imagen o el concepto por el concepto, ¿no? Y que, bueno, Tarantino a veces retoma mucho de eso, ¿no? O sea, juega mucho con la fotografía, muchas veces Tarantino, y el diseño de arte, ¿no? Porque cada elemento o sea, no es gratuito, ¿no? El ojo inocente no existe, ¿no? Y así no existe tampoco el gusto inocente, ¿no? Entonces, pero muy bien, muy bien. Bueno, gracias, Eric. ¿Alguien más? ¿Quién más? Tenemos 4 manitas y ¿Sí? seguimos con Rudy Galvez. Adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Hola. Bueno, yo en sí ya había leído un texto muy parecido, bueno, el que usted mencionó de Mary Warnock, el de la imaginación. Ok. Y yo creo, y me sirvió bastante para sobre todo entender esta primera parte del texto de Zamora, porque yo creo que incluso él no llega a tocar tanto, pues, esta parte pues, de la propia imaginación, ¿no? Uh-huh. O sea, qué tanto, o sea, que si, digamos, nosotros como humanos ya conocemos los conceptos por memoria cultural o por algún tipo de, por decirlo, éter, ya metidos en filosofía, o si primero tenemos que conocer los objetos y luego los nombramos. Es algo que se me hizo muy interesante. Y también cómo pues retoma ciertas ideas desde la religión, ¿no?
sea, que es esta pelea entre los iconoclastas y los iconódulos, que me pareció muy interesante, sobre todo porque demuestra que el ser humano le da mucho poder a las imágenes. O sea, son objetos, o sea, son objetos que como función principal pueden ser cualquier cosa, pero si una persona puede llegar a representar algo en esos objetos, bueno, esa cosa se puede volver sagrada. Entonces, se hace muy, muy curioso cómo es que puede retomar ese problema en una filosofía de la imagen. Claro. Pues, por ejemplo, pues, ese es el poder, ¿no? Precisamente que tenemos con la vinculación con los objetos visuales, ¿no? De cómo nos pueden provocar muchas cosas, ¿no? En este sentido, ¿no? Y sobre todo esta parte de la imaginación que es muy compleja, que es otro mundo, ¿no? O sea, teoría del imaginario y teoría de la imaginación. O sea, se desprenden, pero van conectadas, van de la mano, ¿no? Muy bien, Rudy. A ver, ¿alguien más? Seguimos con Bruno Israel. Adelante. Hola, sí me escucho, ¿verdad? Sí. Bueno, lo que más me impactó al principio para poder sacar la definición es que eran las relaciones que menciona entre lo verbal y el lenguaje de la imagen. Es como si fuera un yin yang, una parte blanca y una parte negra, pero que están mutuamente juntas, que forman solo uno. Y eso, pues, también cuando dijeron sobre lo de sobre la iconoclasia y lo de los iconos, me pareció interesante porque a pesar de que mencionan que fue una problemática que se originó en la Edad Media, aún yo creo que sigue siendo muy presente en la actualidad. Cuando lo estuve leyendo, se me vino a la cabeza, por ejemplo, las fiestas aún religiosas que se presentan aquí en México. Por ejemplo, no sé, la festividad de San Judas Tadeo, donde todos salen a marchar y a caminar cargando una imagen en representación de aquel santo. Y me es interesante cómo, como mencionaron anteriormente, estas imágenes y esas representaciones que son pues ahora sí que puros objetos materiales, al hacerse una festividad, al hacer una marcha, una caminata, ya no solo son objetos materiales, sino ya representan una creencia, ya representan una cultura y ya representan ahora sí que pues podría ser que puede representar hasta su fe que tienen hacia una religión que se visualiza en un objeto. También lo que me llamó mucho la atención es la parte donde menciona sobre cómo nos imaginamos, o bueno, sí se crea esa imagen de algo que no existe en el mundo material. Por ejemplo, tomo de ejemplo, no sé, a los videojuegos o a las películas de ciencia ficción, donde vemos con nuestros ojos, lo percibimos con nuestros sentidos, quizá alguna nave espacial o una guerra interestelar, que no, pues no suceden en nuestro mundo material, en nuestro mundo real, pero aún así lo percibimos, aún así lo observamos y estamos conscientes de que, por ejemplo, de qué es una nave espacial, qué es un extraterrestre, qué es un ser humano. O sea, tenemos esas diferencias a pesar de que no propiamente existan o no propiamente las podemos observar con nuestros ojos. Ok, muy bien. Sí, bueno, lo primero, la parte religiosa, pues esta parte de los objetos tienen un valor, una eficacia simbólica mayor, ¿no? Porque sí, más allá de ver literalmente a la figura, ¿no? Por ejemplo, el San Judas Tadeo tiene un poder, ¿no? Tiene un poder tremendo, ¿no? Y en esta parte de las películas, pues finalmente hay una identificación, aunque sean los guardianes de la galaxia, pues de alguna manera te puedes identificar con, pues a lo mejor algunos elementos, mundanos, ¿no? Por ejemplo, del dolor, la relación del padre, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces hay cosas, interesantes que se juegan mucho con este lenguaje. Muy bien, Bruno. Pasamos, ¿quién más? Con Fernanda Leiva, por Adelante. último. Sí. Sí, bueno, pues creo que, o sea, igual mis compañeros como que ya dijeron, la mayoría dijeron como cosas muy interesantes
Y pues, no sé, creo que lo único que se me ocurre que también rescaté mucho de la lectura es que como el autor des- destaca que del siglo XX para acá, am, o sea, como ese importante como cambio en la mediatización de la imagen, Ujú. llega la fotografía, el cine, y o sea, con ello como están como las personas como logocéntricas, como reaccionarias, Ujú. como que empiezan a decir, no, es que se pierden los valores y por ejemplo, esto que dicen mucho, como de, no, es que ya, o sea, con los celulares y viendo videos de YouTube, pues ya no piensas, ya no razonas, se te mueren las neuronas y cosas así. Am, y, o sea, por otro lado está como todo este iconocentrismo, o sea, que se centran en estudiar la imagen, pero como exaltándola, no sé si decir romantizándola. Ajá. Am, y pues también, o sea, una compañera creo que en el chat mencionó que pues le venía mucho a la mente McLuhan y es algo que yo también pensé porque pues justo en uno de sus textos en donde habla de los medios como extensiones del ser humano, habla de que una vez un medio se introduce en el seno de la vida social y extiende uno de nuestros sentidos, lo primero que produce recién está introducido es una especie de entumecimiento y como una incapacidad para ver el medio como con una perspectiva más alejada. No sé no sé bien cómo explicarlo, pero pues sí, eso más o menos fue lo que se me quedó de la lectura. Ok, sí, por ejemplo, esta parte logocéntrica, pues sí, se deriva mucho a las críticas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los nuevos medios, ¿no? Que bueno, ahí me recordaste mucho el texto de Nicholas Carr, ¿no? De qué está haciendo el Internet con nuestras mentes, ¿no? Que precisamente viene toda esta dimensión neurocognitiva, si hay una afección, ¿no? Parece que me olvido más de las cosas, ¿no? Como Hal, el de la película de Odisea 2001, ¿no? Cuando estoy leyendo algo, ¿no? Entonces no tengo capacidad de retención. Ahorita ustedes que tienen muchos PDFs que leer, parece que, no me concentro, ¿no? Etcétera. Es tremendo, ¿no? Pero estamos en un proceso, entonces también se me hace también un poco complicado ver las determinaciones como si ya todas las generaciones en el futuro van a ser así, sino simplemente se van a venir nuevas adecuaciones, ¿no? Digo, está por verse, ¿no? Lo mismo pasó cuando Noam Chomsky criticó mucho lo de los Google Glasses, ¿no? Entonces dices, es una parte de la tecnología, o sea, el uso ahí, pues bueno, viene a ser otra cosa, ¿no? Pero bien, bien, bien. Qué bueno que entraste a la discusión, Fernanda. Pues bueno, creo que ya estamos aquí ya cerrando. Entonces, les agradezco mucho a ustedes la participación. Ahorita, pues bueno, voy a revisar ahorita las participaciones de todos ustedes, ¿no? También Marisol es lo que hace, ¿no? Y pues sí, o sea, también lo que mencionaban por ahí de McLuhan, ¿no? Por ahí estaba, que bien retomaste, ¿no? Que estaban por ahí comentando, ¿no? Y pues bueno, acabamos esta segunda sesión. Me gustó mucho la participación, espero que así sean las siguientes. También el siguiente texto que van a revisar son las dos, pues más bien habla de semiótica frente a hermenéutica, frente a las dos posturas contemporáneas de la imagen, ¿no? Ahí tienen que hacer un esquema más o menos como conceptual, un mapa conceptual sobre todos estos elementos. Hay palabras raras por ahí, ¿no? Obviamente de los hermeneutas, ¿no? Muchas de estas alemanas, ¿no? De Heidegger, etcétera. Espero que tengan ahí el ánimo con esto. Entonces, pues sin más, les agradezco a todos ustedes, pues la participación y pues bueno, estamos entonces, en contacto para
la siguiente sesión. El siguiente lunes no hay sesión como tal. Hay hasta el día 4, si mal no recuerdo, ¿no? Si no revisan el calendario, pues bueno, ahí lo ajustamos, ¿no? Que sería lo de la jerarquía de los sentidos, pero pues bueno, tienen ahí entonces trabajo en la plataforma y ahí nos seguimos comunicando. Muchas gracias, les agradezco mucho su participación y hasta la próxima. Hasta luego y mucho ánimo. Gracias. Hasta luego, Gracias, profe. profesor. Hasta Gracias. luego. Gracias, profe. A ustedes, muchas gracias.